Vamos a orar, por favor. Amado Dios, en estos momentos que nos disponemos a estudiar tu palabra, te pedimos la asistencia de tu Espíritu Santo, Señor. Necesitamos seguir conociendo, aprendiendo, Señor, todo lo que se refiere a nuestro Dios, a nuestro Señor Jesús, Espíritu Santo, Señor. Necesitamos esa fortaleza que nos va a ayudar a seguir adelante en cada situación de la vida. Señor, necesitamos obedecerte, necesitamos crecer en tu palabra. Ayúdanos, dirígenos, Señor, por medio de tu Espíritu Santo. Permítenos, Señor, que cada uno podamos salir edificados, Señor. Y también te pido por los hermanos, Señor, que no están asistiendo a las clases, que tú los redarguyes, mi Dios, para que cada uno aprenda más de ti, Señor. Gracias por la vida de mis hermanos que están presentes y vamos a empezar, Señor, esta tercera semana pidiéndote, Señor, que seas tú el que abra nuestra mente, abra nuestro entendimiento, porque necesitamos, Señor, conocer más de ti. Te damos las gracias en los méritos de nuestro Señor Jesucristo, Señor. Amén. Bien, hermanos, para hacer un recuento, en la primera semana vimos quién dice Dios que es Él. Vimos en Génesis que Dios es creador. Después hemos visto en Colosenses que Dios habla de sí mismo, ¿no? Dice en Colosenses, Dios dice que todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, las cosas invisibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, gobernadores, autoridades, fueron creadas a través de Jesucristo. Vimos también de la presencia de Jesucristo en la creación. En la segunda semana, ¿recuerdan sobre qué tema tratamos? ¿Qué aprendimos de Dios en la segunda semana? La soberanía de Dios, La soberanía de Dios, muy bien. En Isaías 40, ¿qué cosa aprendimos de Dios? ¿Se acuerdan? En Isaías 40, en el versículo 22, dice que Él es el que está sentado sobre la redondez de la tierra. Él es el que extiende los cielos como una cortina y los despliega como una tienda para morar. En el 23 vimos que Él es el que reduce a la nada a los gobernantes y hace insignificantes a los jueces de la tierra. Hasta acá hemos visto quién dice Dios que es Él y también hemos visto sobre la soberanía de Dios. Ahora, esta tercera semana nos dice que muy a menudo juzgamos a Dios, su persona, su habilidad, sus acciones o la falta de ellas, basadas en cómo manejaríamos las cosas si nosotros gobernáramos el mundo. Cuando nuestras conversaciones tocan la realidad de un Dios personal a quien tendríamos que rendirle cuentas, muchas veces escuchamos a la gente decir cosas como, ciertamente si hay un Dios, Él haría tal cosa, ¿no? Sanaría a esta persona o no existirían los pobres y tantas cosas que se dicen. O también dirían, si Dios es Dios, ¿cómo permite que sucedan estas cosas? Pero al explorar la palabra de Dios en las dos últimas lecciones, hemos visto que Dios repetidamente declara que Él es el creador. Dice, todas las cosas fueron hechas por Él en Juan 1:3. También hemos visto que el creador es soberano, es rey supremo sobre todo. Nadie puede cuestionar lo que Él hace, dice Daniel 4:34. Sin embargo, las personas cuestionan a Dios. Dicen, ¿podría ser porque en realidad no entienden lo que hace Dios? ¿Qué hace que el Altísimo sea diferente y de todas las maneras más grande que el hombre, más allá de nuestra limitada comprensión?
¿Podría haber un propósito para todo lo que nuestro Dios soberano hace? Incluso si no sabemos cuál es. Hay un plan divino en acción en este mundo, en nuestras vidas. ¿Es posible que Dios realmente sepa lo que está haciendo? Antes de llevar a Dios ante el tribunal de nuestro limitado entendimiento y golpeemos el martillo gritando culpable, vamos a ver otras cosas que Dios dice acerca de Él mismo. Que la paz, la seguridad y la fortaleza nos traerá a saber esto. Sería muy bueno, hermano, que leamos por nuestra cuenta el capítulo 38 de Job. Nos va a ayudar mucho en lo que es Dios. Vamos al primer observa. Dice Isaías 46 del 8 al 10. Vamos a marcar con un visto las palabras acuérdense, pónganlo en su corazón, y Dios con un triángulo. Solamente hay dos indicaciones. Acuérdense, pónganlo en su corazón y Dios. Vamos al versículo 8. Dice, acuérdense de esto. Acuérdense. Muy bien. Y estén confiados. Pónganlo en su corazón. Transgresores, dice. Hermano Ezequiel, buenas noches. Estamos empezando recién el primer observa. Estamos en Isaías 46. Bueno, el versículo 9 dice, Buenas noches, hermana. acuérdense, buenas noches, hermano Ezequiel, acuérdense de las cosas anteriores ya pasadas. ¿Por qué? Yo, dice Dios, yo soy Dios. Yo soy Dios. Muy bien, nos ponemos un triángulo. Y no hay otro, dice Dios. Yo soy Dios, La repite, clase de, y no hay ninguno como yo, dice Yo, Dios. Muy bien. 10. Que declaro el fin desde el principio y desde la antigüedad, lo que no ha sido hecho. ¿Quién dice eso? Dios, Dios dice, yo digo, mi propósito será establecido y todo lo que quiero realizaré. Muy bien. hermana, ¿Qué disculpe una aprendimos? Sí, consultita. Es sí, sí. la lección 3, ¿no? Sí, hermano Ezequiel, la lección 3, estamos en el primer observa Ah, leyendo Isaías 46 del 8 al 10. ay, ay, ay. Ese 40 minutos, 3, ¿no? Sí, hermano, es el Ay, 40 ay, minutos de la voy fortaleza a de ponerlo conocer entonces a para Dios. ir Sí, siguiendo. la Ya. tercera Gracias, semana. hermanito. Ya, hermano. ¿Qué aprendimos al marcar las referencias a Dios, hermanos? ¿Qué dicen estos tres versículos de Dios? ¿Qué dice Dios? en el versículo 9 dice, porque yo soy Dios y no hay otro. Yo soy Dios y no hay ninguno como yo. Muy bien. Y en el 10, ¿qué aprendimos de Dios? Él declara el fin desde el principio y desde la antigüedad lo que no ha sido hecho ¿Y y qué que él dice? dijo, mi propósito será establecido y todo lo que yo quiero realizaré. Amén. ¿Y cuáles son las implicaciones de estas verdades, hermano? ¿Tiene algún propósito para nosotros estas verdades? ¿Qué nos da a nosotros saber esto de Dios? Lo que dice Dios. Confianza, fe, esperanza, seguridad. Bien. Si crees en esto,
¿cómo afectaría la manera en que vives? ¿Afecta en algo en tu manera de vivir saber esto de Dios? Sí, porque aún cuando hay dificultades y problemas, situaciones que son muy difíciles, sabemos de que no hay otro y no hay ninguno como Él. Ujú. En el versículo 10 dice, yo digo, mi propósito será establecido, Amén. ¿no? Dios tiene un propósito y lo va a cumplir. Dios va a cumplir su propósito, hermanos, Amén. lo va a cumplir. Ya está establecido y dice, y todo lo que quiero lo realizaré. ¿Qué espera Dios que hagamos con esta información? En el versículo 8 nos dice, acuérdense, pónganlo en su corazón. ¿Qué quiere Dios que hagamos con esto? En el versículo Sí, 9 vuelve a decir, acuérdense. recordar, actuar, obedecer. Ujú. Muy bien. ¿Qué también te conoce y entiende este Dios de propósitos como individuo? Vamos a leer el Salmo 139. Vamos a marcar Señor con un triángulo y toda referencia al salmista la vamos a subrayar. Dice el versículo 1. Vamos a leer del 1 al 6. El versículo 1 dice, ¿qué dice el salmista en el versículo 1? Oh Señor, tú me has Tú. escudriñado y conocido. Ujú. Ese me, ¿quién es? El salmista, El salmista. Tú me has escudriñado y conocido. En el versículo 2, ¿qué dice? tú Tú conoces mi conoces, sentarme Tú conoces mi sentarme, dice el salmista. ¿Qué más conoce Dios? y mi levantarme. Mi levantarme. Desde lejos, ¿qué hace Dios? Desde lejos comprende mis pensamientos. Comprende mis pensamientos. 3. ¿Qué hace Dios? Escudriña su senda y su descanso, el salmista, Muy bien. ¿Y qué más hace? y conoce bien todos sus caminos. Y conoce bien todos sus caminos. 4. Aún antes de que haya palabra en mi boca, Oh oh Señor, Señor, tú ya la tú ya lo sabes sabes toda. todo. Bien. 5. ¿Qué hace Dios? Por detrás y por delante me has cercado, ¿Y qué más hace? y tu mano pusiste sobre mí. Bien. En el 6 dice el salmista, tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, es muy elevado, no lo puedo alcanzar. Entonces, ¿qué aprendimos acerca de Dios, hermanos, en estos 6 versículos? En el versículo 1, primeramente, que es Señor. Dios es Señor. Muy bien. Y ¿Qué hace? este Señor que es nuestro Dios, escudriña y lo ha conocido y lo conoce, ¿no? Nos Conoce escudriña y todo nos lo que, conoce, ¿no? sí, Vamos a hacerlo personal. o sea, todo Nos lo que es escudriña, escudriñado lo conoce de él, ¿no? lo conoce, ¿no? Bien. ¿Qué más hace Dios en el versículo 2? Conoce su sentar y su levantar. ¿Qué más? Comprende los pensamientos del salmista. Muy bien. En el 3, Escudriña su senda y su descanso. escudriña, hermano.
¿Qué es escudriñar, hermano? ¿Es revisar así por encima? O sea, examina, ¿no? Es una Examina. búsqueda, ¿no? Es una búsqueda Claro. más profunda, ¿no? Escudriña mi sentarme, mi levantarme, mi descanso. Dice, busca las palabras conocido, conoces y conocimiento. ¿Qué te dice el contexto de cada una de estas palabras? ¿Qué te dice el contexto de la palabra conocido? Conoce al ser humano, ¿no? Porque es su Señor, pues, ¿no? Conoce Comprende cuando te sientas y cuando te levantas. sí, pues. O sea, no escapa nada de su conocimiento. Y en el versículo 3, ¿qué nos dicen estas palabras acerca de Dios? ¿Qué conoce bien Dios? Todos mis caminos. Todos mis caminos. Y en el versículo 6, El conocimiento de Dios es demasiado maravilloso para el salmista. Es muy elevado y no lo pueden alcanzar. ¿sabías esto acerca de Dios? ¿Cómo te hace sentir ese conocimiento? Es maravilloso, pues, ¿no? Como nos asombra, como el salmista, ¿no? Que es demasiado maravilloso para mí, ¿no? Y yo creo que eso debe ser en nuestras vidas también algo maravilloso en ver el poder de la omnisciencia que tiene Dios sobre el ser humano, ¿no? Que ya sabe todo lo que va a acontecer, ¿no? Antes que acontezca ya lo sabe todo, ¿no? Porque es su Aún, creación. aún cuando, hermanos, estamos durmiendo, ¿no? Él sabe lo que está pasando por nuestra mente, por nuestro cuerpo. Dice, en un esfuerzo por ayudar a la gente a conocer a Dios, a entender los atributos que lo hacen Dios, los teólogos han utilizado varias palabras para describir sus atributos. Entre ellos están los términos omnisciencia, omnipotencia y omnipresencia. Omni significa todo. Se combina con tres palabras diferentes. Combinado con ciencia, conocimiento, omnisciencia significa que Dios lo conoce todo. No hay nada que Dios no conozca, porque eso violaría su misma naturaleza de Dios. Muy bien. Omnipotencia significa que Dios es todopoderoso. Nadie ni nada es más poderoso que Él. Su poder es inherente, parte de su ser como Dios. Omnipresencia significa que no hay lugar donde Dios no esté presente. Absolutamente nada está fuera del alcance de Dios. Para dejarlo en claro, esto no dice que Él está en todo. Eso es panteísmo, una creencia equivocada de que Dios está en todo, como los árboles en las flores, lo cual es contrario a la palabra de Dios en su totalidad y contexto. Muy bien. Entonces vamos a leer ahora el Salmo 139, del 7 al 12. Seguimos marcando Dios con un triángulo y seguimos marcando los pronombres me y mi que se refieren al salmista, los subrayamos. Dios y salmista, dos marcas. Del 7 al 12 vamos a leer. 7, dice el salmista, ¿a dónde iré de dónde? De tu espíritu. De tu espíritu.
¿A dónde huiré de tu presencia? ¿De la presencia de quién? de, de Dios. Muy bien. 8. Si subo a los cielos, allí estás tú. Si en el Seol preparo mi lecho, allí tú estás. ¿Qué marcamos? ¿Qué palabra dijo que marcáramos? Triángulo para Dios, Ay, ay, ay. y las referencias al salmista las subrayamos, los pronombres que Ay. se refieren al salmista. Bueno, en el 7, ¿a dónde me iré? Me es el salmista y tú Ujú. tú es este Dios, pues, ¿no? Muy bien, ¿A dónde me iré? De tú otra vez Dios. muy Si subo a bien, los cielos, allá estás tú, Dios, otra vez. muy bien, Preparo mí, es el salmista, y allí tú es Dios también otra vez, ¿no? muy bien. 9. Si tomo las alas del alba y si habito en lo más remoto del mar, ¿quién está hablando? El salmista. Salmista. 10. Aún allí me guiará tu mano y me tomará tu diestra. ¿Cuántas marcas de Dios tenemos? 2 veces tú. Muy bien. 11. Si digo ciertamente, las tinieblas me envolverán y la luz a mi alrededor será noche. Marcamos las referencias al salmista. 12. Ni aún las tinieblas son oscuras para ti y la Ese noche ti es Dios. brilla como el día. ¿Perdón? Ese ti es Dios Muy bien. Las tinieblas y la luz son iguales a para ti. ti. Muy bien. ¿Viste alguna evidencia a los ovnis de Dios en estos versículos? El versículo 7, a qué atributo de Dios hace referencia? Omnipresencia. Omnipresencia. Muy bien. El Omnipresente. versículo 8, Sí. el versículo 8, ¿a qué hace referencia? ¿A qué atributo de Dios, hermano? A ver, ahorita También espérame un omnipresencia. ratito, ahorita voy. Hermano Sí, Moncada. El versículo 8 también es omnipresencia. sí. Muy bien. Y el versículo 9, También porque habla de alas del alba y lo más remoto del mar. Habla de lugares. uh-huh, Mi presencia, ¿no? Porque está en todos lados, ¿no? omnisciencia. Muy bien. Y en el 12, Y aún las tinieblas son oscuras. las tinieblas y la luz son iguales para ti. Habla de que Dios es todopoderoso. Sí. Entonces, habla de omnipotencia. Has marcado las referencias al salmista. ¿Piensas que esto se aplica a ti también?
todas las referencias al salmista. Entonces, ¿a dónde me iré? ¿A dónde huiré? Si subo a los cielos, si en el Seol preparo mi lecho. Estas referencias al salmista tienen alguna implicancia a nosotros. ¿Podríamos aplicarlos también a nuestra vida? Definitivamente. Claro que sí. ¿Cómo te afectaría como individuo ser conocido por Dios en todas estas maneras? Con confianza, porque dice en el versículo 10 de que aún ahí me guiará tu mano. O sea, de que Él nos está guiando en todo lugar. Él está presente en todo lugar en nuestra vida. Vamos al siguiente, observa, hermanos. Dice el Salmo 139 del versículo 13 al 18 y 23 y 24. Igual, seguimos marcando Dios y salmista. Versículo 13. ¿Qué dice el salmista? Porque tú formaste mis entrañas, Tú formaste mis entrañas. ¿Qué más hizo Dios? me hiciste en el seno de mi madre. Muy bien, ahí tenemos referencias a Dios y al salmista. Versículo 14. ¿Qué Te dice el daré, salmista? te daré gracias. Te daré gracias, porque asombrosa y maravillosamente He sido he sido hecho, dice el con tus salmista. obras. Muy bien, maravillosas son tus obras, y mi alma lo sabe muy bien. 15. No estaba oculto de ti mi cuerpo, cuando en secreto fui formado y entretejido en las profundidades de la tierra. 16. Tus ojos vieron mi embrión, y en tu libro se escribieron todos los días que me fueron dados, cuando no existía ni uno solo de ellos. ¿Hay referencias a Dios y al salmista? Sí, 17. Cuán preciosos también son para mí, oh Dios, tus pensamientos. ¿A quién hay referencia acá? Versículo 17. ¿A quién hay referencia, hermano? adiós, A Dios y al salmista también. Dice, pensamientos, ¿no? son para mí. Y 18. para el Si, salmista, si ¿no? los, sí, si los contara, serían más que la arena. Al despertar aún estoy contigo. 23. Escudriñame, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis inquietudes. 24. Y ve si hay en mí camino malo y guíame en el camino eterno. Muy bien. Entonces, una vez más, ¿qué aprendemos de Dios? ¿Qué hizo Dios en el versículo 13? Formó al hombre de sus entrañas. Formó al hombre. ¿Qué más hizo? Me hiciste en el seno de mi madre. Muy bien. ¿Qué más hizo en el 14? ¿Qué dice de Dios en el 14? Es asombroso y maravilloso. Muy bien. Eso, En el, son sus obras, ¿no? sus obras. 15.
que no estaba oculto de ti de tu Dios. cuerpo, ¿no? Ya, Que el secreto fue formado y entretejido en las profundidades de la tierra, ¿no? muy bien. En el 16, ¿qué dice? ¿Qué dice de Dios? En el 16. Sí, en el 16. Tus ojos vieron mi embrión y tu libro se escribieron todos los días que me fueron dados. Amén. Y en el 17, Tus pensamientos son preciosos. amén. Entonces, ¿aprendiste algo acerca de ti mismo en estos versículos que realmente toca tu corazón? ¿Hay algo que haya impactado tu corazón de estos versículos? Miss, me voy a ausentar unos 5 minutitos, disculpe, ¿ya? Ya, está bien, hermano. Hermano Anthony, ¿está ahí? Creo que no está hermano Anthony. Hermano Gerald, Manda. sí, aprendió hermano Gerald algo que impactara su vida, que toque su corazón acerca de Dios en estos versículos. Sí, de que desde de que me hizo en el seno de mi madre y formó mis entrañas. Ujú. ¿Hay alguna verdad que te ayuda a lidiar con algún asunto que puedas tener con Dios para tu vida personal? Sí, porque el versículo 24 dice de que Él me guía en el camino eterno. Entonces, en mis caminos, en mis actividades, puedo tener la seguridad de lo que Dios está guiando. Ujú. Es maravilloso saber que Dios me está escudriñando, conoce mi corazón y puedo abrir mi corazón totalmente, ¿no? Porque Él ya lo sabe todo, pero quiere escucharme, ¿no? Quiere escucharme decirle lo que tengo yo guardado ahí en mi corazón, que a veces son cargas que cuando las soltamos nos sentimos aliviados. Ahora veamos más allá del Salmo 139. Vamos a ver Mateo 10 del 29 al 31. Y vamos a marcar Dios Padre, Jesús con una cruz, Dios Padre con un triángulo, Jesús con una cruz y corazón, le hacemos un corazón chiquito. 29 dice, no se venden dos pajarillos por una monedita y sin embargo ni uno de ellos caerá a tierra sin permitirlo. ¿Quién? El Padre, El Padre. 30. Y hasta los cabellos de la cabeza de ustedes están todos contados. Así que no teman, ustedes valen más que muchos pajarillos. El Salmo 44, 20 a 21. Dice el Salmo 20. Si nos hubiéramos olvidado del nombre de nuestro Dios, Dios, muy bien, o extendido nuestras manos a un Dios extraño, ¿no se habría dado cuenta Dios de esto? vamos Pues Dios, muy bien, pues Él conoce los secretos del corazón. Dios Él conoce. conoce, esto es maravilloso, hermano. ¿No se habría dado cuenta Dios de esto? Pues Él conoce los secretos del corazón. A mí, hermano, saber que Dios conoce
cualquier secretito que yo tengo guardado en mi corazón, me explota realmente el corazón. Jeremías 12:3 dice, pero tú me conoces, oh Señor, tú me ves y compruebas la actitud de mi corazón para contigo. ¿Qué marcamos acá? Marcamos a Dios en la primera línea, tú, Ujú, Señor, y tú. ujú. La segunda línea marcamos corazón. Bien, y contigo también, ese contigo es Dios, ¿no? Lucas 16, 14 y 15. Los fariseos que eran amantes del dinero oían todas estas cosas y se burlaban de quién? De él, Jesús. Jesús. 15. Y Jesús les dijo, ustedes son los que se justifican a sí mismos ante los hombres, pero Dios conoce sus corazones, porque lo que entre los hombres es de alta estima, abominable es delante de Dios. ¿Qué tenemos para marcar acá? En el versículo 15 Sí. marcamos Jesús. Ujú, En la primera línea, Dios. En la segunda ujú, línea, y corazones. En la ujú. segunda línea, y Dios en la tercera línea. Hebreos 4:13. No hay cosa creada oculta a su vista. ¿A la vista de quién? De Dios, De Dios, sino que todas las cosas están al descubierto y desnuda ante los ojos de quién. de aquel ¿Quién es aquel es Dios. a quien tenemos que dar cuentas? Muy bien. Entonces, ¿qué atributos de Dios vemos en estos versículos? En Mateo 10. ¿Qué atributo de Dios vemos? La protección de Dios, Ujú. que Él no va a permitir que ni uno de ellos caiga a tierra. Él es poderoso. ¿Qué atributo vemos acá de Dios, hermano Gerard? Su omnisciencia, porque en el Omnisciencia. versículo 30, Dios Él sabe hasta todo, ¿no? los cabellos de la cabeza, todos son contados. Muy bien. Y en el Salmo 44, ¿qué atributo ve de Dios? Ahí vemos su omnisciencia con la También palabra omnisciencia. conoce. Conoce muy bien los secretos del corazón. Y en Jeremías 12, Me conoces, versículo 3, ujú, ¿qué atributo de compruebas la Dios? actitud, es omnisciencia. Omnisciencia. Y en Lucas 16, La palabra conoce, versículo 15, conoce sus corazones, ujú, omnisciencia. omnisciencia. Y en Hebreos 4, De sus ojos. amén. Vamos a leer Proverbios 15. Pero antes no quiero dejar pasar esto, hermano,
Saber esto de Dios, recordar o leerlo nuevamente, esto de Dios, ¿qué deja en nosotros? Saber que Dios conoce todo, todo, Mm, hasta el cabello, ni un cabello se puede caer a tierra, nuestros pensamientos, los secretos de nuestro corazón. ¿Qué nos da? ¿Qué nos hace sentir esto? Paz, Verlo, disculpe seguridad, hermana, es Sí, verlo a Dios como creador, ¿no? Y que toda su creación se somete a Él y que Él conoce su creación también, ¿no? Cómo nos ha formado. claro. Pero a nosotros, hermanos, como hijos de Dios, ¿qué nos hace sentir esto, saber que Dios conoce, que ni un cabello caerá a tierra sin que Dios lo Sabes que permita? No es protección, que, ¿no? ¿no? De que no estamos solos, ¿no? Que lo tenemos a Él, ¿no? Que conoce todo, ¿no? Todo, Claro. todo. O sea, es un cabellito, o sea, yo no puedo ver que se cae un cabello, pero Dios sí, ¿no? Y también en otra parte de la Biblia dice que nuestras lágrimas tampoco no caen a tierra, ¿no? Entonces, este conocimiento, ¿qué queda de nosotros al saber esto, al recordar esto de Dios? paz, consuelo, confianza. Y vamos a pasar muchas pruebas más, ¿no? Pero no Claro. estamos solos, no Y yo lo veo estamos en un solos, contexto de que cómo cuida su creación también, ¿no? Cómo los sí. protege, cómo hace ver su poder, ¿no? Hacia toda su creación, ¿no? De No, y que nos lo está hacen, permitiendo seguro. que, que, que recordemos esto, que lo leamos esto, porque a veces lo sabemos, pero no lo tenemos presente en el momento en que estamos pasando por una prueba, quizás, ¿no? Pero recordarlo, saber esto nuevamente, nos da Nos da nuevo brío, confianza, ¿no? ¿no? Nos da confianza, ¿no? Nos da seguridad que no estamos solos, no estamos solos, Lo tenemos a Dios. lo tenemos a Él de nuestro lado. Bien, vamos a leer Proverbios 15 y Segunda de Crónicas. Y seguimos dibujando un triángulo a Dios y alrededor de la palabra apoyado le hacemos un rectángulo y a la palabra corazón le dibujamos un corazón. Tres indicaciones: Señor, apoyado y corazón. Proverbios 15. En todo lugar están los ojos de quién? El Señor. Del Señor, observando a los malos y a los buenos. Segunda de Crónica 16:7. En ese tiempo, el vidente Anani vino a Asa, rey de Judá, y le dijo: por cuanto te has apoyado, le hacemos un rectángulo, en el rey de Arán, y no te has apoyado en el Señor tu Dios, por eso el ejército del rey de Arán ha escapado de tu mano. Aquí tenemos para marcar Señor y apoyado dos veces. 8. ¿No eran los etíopes y los libios un ejército numeroso con muchísimos carros y hombres de a caballo? Sin embargo, porque te apoyaste en el Señor, Él los entregó en tu mano. Aquí vemos claramente la diferencia de apoyarse y de no apoyarse, ¿no? Versículo 9. Porque los ojos del Señor recorren toda la tierra para fortalecer a aquellos cuyo corazón es completamente suyo. ¿Qué marcamos acá? En el 8 el Señor y en el versículo 9 del Señor. También tenemos que marcar apoyaste y ¿Apoyas? apoyado. Apoyaste y apoyado. Ah, En el ya. versículo 7 hay apoyado, dos veces apoyado, y en el versículo 8 una vez apoyaste. En el 9 tenemos corazón y Señor. Muy bien. Y suyo también.
Porque los ojos del Señor recorren toda la tierra para fortalecer a aquellos cuyo corazón es completamente suyo. Tú has obrado neciamente en esto, ciertamente. Desde ahora habrá guerras contra ti. ¿Qué aprendimos de marcar las referencias al Señor? Según Crónicas, capítulo 16, 7 y 9. Empezamos en Proverbios 15:3. En todo lugar están sus ojos del Señor, ¿no? ¿Y qué están haciendo los ojos del Señor? Observando. ¿A quiénes está observando? A los malos y a los buenos. Eso es lo que tenemos que preguntarnos cuando leemos la palabra, de esa manera, ¿no? Las preguntas es muy importante. En el 7, En ese ¿qué tiempo, aprendemos del Señor? del Señor. En el segundo versículo 7, el no apoyarse en el Señor quien es tu Dios, por eso el ejército del rey de Harán ha escapado de tu mano. Por no apoyarse, muy Claro. bien. Y en el 8, Pero te apoyaste en el Señor y los entregó en tu mano, ¿no? Y un contraste se ve acá, ¿no? claro, el apoyarse y el no apoyarse, ¿no? Claro. ¿Viste algún otro atributo de Dios en estos versículos? Por ejemplo, en el versículo 8, ¿qué vemos? ¿Qué atributo de Dios vemos en el versículo 8? Su poder, ¿no? Él los entregó, ¿no? En tu mano. ¿Eso de qué atributo habla? Tu... No olvides los Omnipotencia. atributos. Y en el 9, Omnisciencia y omnipresencia. En el omnipresencia. 9, sí, En el 9. Bien. ¿Qué revela el que Asa no se apoyara en el rey de Harán acerca de su corazón? Anda con mexicano. Sí, anda en otro cuerpo. ¿Por qué no se había apoyado el Asa? Que él se apoyó en otro ser humano. Y le dice claramente en el versículo 7, ¿no? No te has apoyado en el Señor tu Dios. Entonces, a nosotros, ¿qué reflexión nos queda, hermanos? Nuestra confianza debe estar solamente en Dios y Solamente. Dios debe Y ser nuestro Señor, el que gobierna. y en nadie más, ¿no? ¿Qué aprendiste de marcar corazón? ¿Qué dice el versículo 9? Que los ojos del Señor recorren toda la tierra para fortalecer a aquellos cuyo corazón es completamente suyo. Entonces vemos el corazón totalmente entregado, que es fortalecido por Dios. Muy bien. Entonces, nosotros, nuestro corazón, ¿es de Dios, hermanos? ¿Es completamente de Dios? Bueno, Dios ve nuestro corazón, pues, ¿no? Porque del Claro, corazón nace todo. eso es lo que hemos leído acá también. Sí, Él ve nuestro corazón, ve lo más profundo, ¿no? De nuestro corazón.
¿Y esto qué implica, hermanos? Y somos completamente suyos, ¿no? Somos completamente suyos. También implica obediencia, ¿no? También, sí. Entonces, ¿va esta verdad de Segunda de Crónicas más allá de Asa? ¿Se podría aplicar a nuestra vida acerca de apoyarse en el corazón o no apoyarse en Dios? ¿Impacta Amén. nuestra vida personal saber esto, hermanos, recordar esto, lo que el Señor nos está diciendo esta noche? Amén. Bien, que así sea, hermanos, porque Dios ve lo profundo de nuestro corazón y dice que lo escudriña. Dice, veamos ahora algunos versículos que demuestran la omnipotencia de Dios. El primer pasaje que examinaremos es Segunda de Crónicas, capítulo 20. Vamos a registrar una porción de la oración del rey Josafat al Señor cuando este gobernador de Judá oyó que una gran multitud venía contra él para hacer guerra. Dice, vamos a marcar solamente referencia a Dios con un triángulo. Versículo 5. Entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén. ¿En la casa de quién? En la asamblea de Judá, Asamblea de Judá y de Jerusalén. ¿En de la casa de Jerusalén, quién? casa del Señor. En la casa del Señor, delante del atrio nuevo. 6. Y dijo, oh Señor, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos? ¿Y no gobiernas tú sobre todos los reinos de las naciones? En tu mano hay poder y fortaleza y no hay quien pueda resistirte. Acá Hermanita, tenemos disculpe, ¿acá qué palabra clave solo trazamos? Dios, hermano, con un triángulo. Toda referencia a Dios le ponemos un triángulo. Vaya Dios. Versículo 7. ¿No fuiste tú, oh Dios nuestro, el que echaste a los habitantes de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste para siempre a la descendencia de tu amigo Abraham? 8. Y han habitado en ella y allí te han edificado un santuario a tu nombre, diciendo, 9. Si viene mal sobre nosotros, espada, juicio, pestilencia o hambre, nos prestaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa, y clamaremos a ti en nuestra angustia, y tú oirás y nos salvarás. 10. Ahora los amonitas y moabitas y los del monte de Seir, a quienes no permitiste que Israel invadiera cuando salió de la tierra de Egipto, por lo cual se apartaron de ellos y no los destruyeron. 11. Mira cómo nos pagan, viniendo a echarnos de tu posesión la que nos diste en heredad. ¿Qué marcamos en este versículo 10, 11, perdón? Tú se refiere a Dios. Muy bien, 12. Oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás? Porque no tenemos fuerza alguna delante de esta gran multitud No que me puedo viene contra concentrar, nosotros, hijita, porque no puedo estar y no sabemos en dos qué cosas a la hacer, vez, sí. pero nuestros ojos están vueltos hacia ti. Bien. ¿Qué recordó Josafat acerca de las acciones pasadas del Señor? ¿Qué recuerda Josafat en el versículo 6? De sus Era acciones el, de sus padres. Muy bien. ¿Qué más? era el Dios de sus padres. Muy bien. ¿Qué más?
Es Dios en los cielos, ¿no? que es Dios en los cielos. ¿Qué más? Que no gobiernas tú sobre todos los reinos de las naciones. Muy bien, Dios gobierna en todos los reinos de las naciones. ¿Qué más? En tu mano hay poder y fortaleza, y no hay quien pueda resistir. Muy bien. En el 9. En el 9, ¿qué recuerdo, hermanos? En el momento de aflicción y dificultad, podemos presentarnos delante de Él. Clamamos a Él en nuestra angustia. Él oye y nos Muy salva. bien. Nos oye y nos salva. Muy bien. Y en el, nos salteamos el 8. Y en el 8, hermano, ¿qué hizo Hay- Dios en el 8? en el versículo 8 hay un santuario edificado a su nombre. Bien. ¿Y cómo utilizó este conocimiento Josafat? ¿Qué hizo con ese conocimiento que él adquirió de Dios? Él se presentó delante de Dios y clamó a Él en su angustia. ¿Y cómo le dice en el 9? Dice, tú oirás y nos salvarás. ¿Y esto qué nos da? ¿Qué nos da a nosotros, hermanos? Este conocimiento de Josafat, ¿qué nos deja a nosotros? Respuesta en momento de angustia, paz, consuelo. ¿Te deja alguna lección para tu vida? ¿Qué vas a hacer en un momento de angustia, de desesperación, de prueba? ¿Qué vas a hacer? Pues como dice al final del versículo 12, no sabemos qué hacer, pero Ujú. nuestros ojos están vueltos hacia ti. Muy bien, muy bien. Vamos al último, observa. Dice, terminaremos con algunas palabras poderosas de adoración del profeta Daniel. Él dijo estas palabras después de que Dios salvó su vida y la de sus amigos al darle a Daniel sabiduría para interpretar un sueño de Nabucodonosor, rey de Babilonia. Vamos a leer Daniel 2, 19, 23 y 27 y 28. Solamente vamos a marcar toda referencia a Dios con un triángulo. Versículo 19 de Daniel 2 dice, entonces el misterio fue revelado a Daniel en una visión de noche. Daniel entonces bendijo ¿a quién? Dios, al A Dios Dios del del cielo. cielo. Muy bien, versículo 20. Y dijo, sea el nombre de Dios bendito por los siglos de los siglos, porque la sabiduría y el poder son de quién? De Él. Del Dios. 21. Él es quien cambia los tiempos y las edades.
Quita reyes y Dios pone reyes. Muy bien. Da sabiduría a los sabios y conocimiento a los entendidos. 22. Él es quien revela lo profundo y lo escondido. Conoce lo que está en tinieblas y la luz mora ¿en quién? en Él, con En Él. él. Muy bien. 23. A ti, Dios de mis padres, yo doy gracias y alabo, porque me has dado sabiduría y poder, y ahora me has revelado lo que te habíamos pedido, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. 27. Daniel respondió ante el rey y dijo, en cuanto al misterio que el rey quiere saber, no hay sabios encantadores, magos, ni adivinos que puedan declararlo al rey. 28. Pero hay un Dios en el cielo que revela los misterios, y él ha dado a conocer al rey Nabucodonosor lo que sucederá al fin de los días. Su sueño y las visiones que usted ha tenido en su cama eran estos. Bien, ¿qué aprendimos acerca de Dios en estos pasajes? ¿Qué dice Daniel de Dios? El versículo 19, que es Dios del cielo. Dios del cielo, muy bien. Su nombre es bendito por los siglos de los siglos. Versículo 20. Muy bien, Son de Él sabiduría, la sabiduría y el poder. Versículo 20. muy bien, Él es quien cambia los tiempos y las edades. Versículo 21. correcto, Él quita reyes y Quita pone a reyes, reyes. bien, También da da sabiduría a los sabiduría, sabios bien, y sí, hermano. conocimiento a los entendidos. listo. Y en el 22, ¿qué aprendemos de Dios? Él es quien revela lo profundo y lo escondido, Bien, y conoce lo que está en tinieblas y la luz mora en él. listo. Entonces, ¿qué viste a Daniel haciendo en estos versículos? En el primeramente, si que lo vemos en orden, podemos Ujú, ver en el versículo 19 que es Dios quien revela los misterios, ¿no? Y muy lo está bien, revelando a través de Daniel en una visión, ¿no? Y así es. esta visión hay que recordar lo que es de noche, ¿no? Y Daniel lo reconoce y bendijo al Dios del cielo, ¿no? ¿Por qué Dios del cielo? Porque Él es el quien puede revelar la visión, ¿no? Este misterio, ¿no? Muy bien. ¿Y qué has aprendido acerca de la manera práctica de conocer a Dios? ¿Cómo pueden estas verdades ayudarte personalmente con lo que está pasando en tu vida hoy, por ejemplo? En reconocer, pues, ¿no? La soberanía de Dios, ¿no? Y, ¿Ya? y darle la gloria a Él, ¿no? Siempre darle la gloria a Él, ¿no? Toda la gloria es para Él. ¿Algo más para agregar, hermano Gerard? Sí, al igual que Daniel, versículo 23, yo doy gracias y alabo porque me has dado sabiduría y poder. Entonces, aunque no sea una revelación exacta como Daniel tuvo, pero él Mm, sí nos da dirección. así es. Bien. Todo esto es en referencia al versículo 22, me parece que es el versículo clave, el 22, porque Él es quien revela lo profundo y lo escondido, ¿no? Porque la Ya luz lo habíamos leído también en otros pasajes, ¿no? Que Él es el que escudriña el corazón, ¿no? revela, ¿no? Pues siempre eso es lo que Dios nos está mostrando esta noche, ¿no? Él es el que revela, Él es el que escudriña,
Él conoce Claro, lo profundo del corazón, Él conoce lo que está en las tinieblas y la luz mora en Él. Entonces, claro. eso ya, Disculpe, hermanita, sí, que sí, le sí, sí, interrumpa. hermano, En el está bien. versículo 23 también pone la palabra, hay una palabra clave. En el versículo 22 está 29 revela y el 23 revelado, ¿no? Esa palabra es importante, ¿no? Porque es Dios quien revela todo, ¿no? No el hombre, sino Dios, ¿no? No, no es todo Dios, sí, es todo Dios. Claro, que nos da a conocer todo, pues, ¿no? Es maravilloso realmente. En el Muy 28 bien, también está, porque no hay un Dios en el cielo que revela, otra vez la palabra revelar, los revela. misterios, ¿no? Y es importante anotar estas palabras claves, es muy importante porque el título del capítulo tiene que ver mucho con esas palabras claves. Muy bien, Esa- esas palabritas claves, hermanita, aunque no parezca, algunos a veces lo observan, pero se les pasa, pero estas palabras pequeñitas son profundas. ¿Por qué son profundas? Porque Dios es profundo, amado hermano. sí. Toda su palabra es profunda y siempre hay que observar bien, ¿no? Para poder interpretar bien también, ¿no? Y es muy importante, hermano, porque estas palabras, bueno, el estudio nos pide solamente marcar a Dios porque se trata de conocer a Dios, la fortaleza de conocer a Dios, Así, pero cuando hacemos el estudio del capítulo, siempre esas palabras que se repiten es muy importante mencionarlas, es muy claro, sí. importante, porque Sí, sí, siempre nos da, no hay un trasfondo ahí en esas palabras. así sí, recordando, disculpe hermanita, tiene razón, porque ahorita Sí, lo que sí, estamos sí, viendo es más que todo Dios, ¿no? Su sí, omnisciencia, su poder, pero pero esas dice, palabras se refieren a Él, tienen que ver con Él. está relacionado con la Así es, palabra está relacionado con Él, así que es revelar, muy ¿no? importante, sí, Está así que es relacionado muy con la importante palabra, mencionarlo. Está bien, hermano, está bien su acotación. Muchas gracias. Bien, entonces nos quedamos hasta aquí, hermanos, vamos al finalizando. Dice, ¿no trae una gran paz y seguridad el saber que Dios conoce todo, que no hay nada que se esconda de Él y que Él es todopoderoso? No hay nada que Dios no pueda hacer, porque Él es Dios de toda carne. Nada es imposible para Él, como lo vimos anteriormente. Omnipotente, omnisciente, omnipresente. Estos atributos de Dios significan que nunca estás solo y sin ayuda si eres un hijo de Dios. Puede ser que no entendamos todo lo que Dios permite que pase. La razón de estas circunstancias o de los eventos en el mundo puede ser un misterio para nosotros, pero no para Dios Todopoderoso. Sabiendo quién es Dios, lo que Él es capaz de hacer y que Él nos ha rodeado con su presencia desde la concepción hasta la muerte y más allá, nos debería traer seguridad y confianza. Claro es que nuestros tiempos están en sus manos. Y si están en sus manos, entonces no necesitamos temer al hombre. Escucha lo que dice Dios en Isaías 43, del 1 al 3. Mas ahora así dice el Señor tu Creador, oh Jacob, y el que te formó, oh Israel. No temas, porque yo te he redimido, te he llamado por tu nombre. Mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te cubrirán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama te abrazará, porque yo soy el Señor tu Dios, el Santo de Israel, tu Salvador. Muy bien, quedémonos con este versículo también, hermanos, que el Señor nos está trayendo a nuestra mente y que en algún momento, en alguna circunstancia, nos va a dar la fortaleza
para el momento, para el tiempo que estamos viviendo. Muy bien. ¿Alguna pregunta más, hermanos? No hay Todo bien. preguntas. Muchas gracias, hermano Olga. Gracias a Dios, hermanos. Gracias a Dios. Gracias, hermanita. Buenas noches por la lección. Es Gracias. importante, hermanos, que podamos siempre estar leyendo la palabra. Eso es lo que va a limpiar nuestra mente. Bien, vamos a orar. Hermano Ezequiel, por favor, nos guíe en oración para terminar este tiempo. Padre, sí, hermanita. Gracias. Padre Santo, te damos gracias, Señor, una vez más, Señor, porque cada vez que te conocemos a ti, Señor, a través de tu carácter, de tus atributos, conocemos más de ti, Señor, Sí, mi Dios. y nos alegramos y nos gozamos y nos sorprendemos, Señor, Sí, de que tú Señor. eres un Dios creador, un Dios Gracias. que Gracias por tu amas a tu diseño que has creado en la tierra, Señor, y más que todo a tus hijos, Señor, a los hombres que Gracias los has porque nos creado a has tu imagen y semejanza, Señor, y los has creado, Señor, para que te den la gloria y la honra a ti, Señor bendito, y te damos las gracias, Señor, porque sabiendo, Señor, que teníamos una relación rota, Señor, por el pecado, pero tú nos reconciliaste a través de tu Hijo Jesús, Señor, Sí, y mi gracias, Señor, porque se están cumpliendo tus promesas, tus pactos, y lo vemos en el Nuevo Testamento ya, y vemos a tu Hijo Jesucristo en medio de la humanidad, Señor, buscando al perdido, Señor, Gracias. y haciendo ver, Señor, las buenas nuevas a través de tu palabra, Señor. Y es por eso, Señor, Señor, te pedimos que nos limpies con tu palabra para poder el día a día actuar conforme a tu voluntad, Señor, y guiarnos sabiamente para ser barros para ti, Señor, que tú siempre obres en nuestras vidas, Señor bendito. Gracias, Padre Santo, en el nombre precioso de tu Hijo Jesús. Amén. Amén, Señor. Muchas gracias. Gracias, hermanos. Gracias por su apoyo. Gracias por su presencia. Que Dios los bendiga. Que tengan un lindo fin de semana. Gracias, hermanita Olga, que Dios los bendiga y Gracias. disculpe Muchas que yo he gracias. tenido algunos pequeños percances. No, no, hermano. No se preocupe. No se preocupe. No, está bien. No se preocupe. Bendiciones con Muchas todos los gracias. hermanitos Muchas que están gracias. por ahí. Gracias, hermano Gerald. Gracias, hermano Moncada. Gracias, hermano Buenas noches. Olga. Hermano Gerard, buenas Bendiciones, noches. hermano Ezequiel, hermano Hermano, Anthony. hermano Anthony, buenas noches también. Buenas Bendiciones. noches. Buenas noches, hermanos.